Debate de Cuatro, la discusión de las ideas. La comunicóloga, el administrador, el abogado, el periodista. Todos docentes. 102.5 FM, Sintonía UTAB, la perfecta armonía de tus sentidos. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Debate de Cuatro? Bienvenidos a una emisión más de nuestro programa. Aquí estamos saludándoles y teniendo el gusto y el agrado de estar bien acompañado, como siempre, de mis compañeros Juan Carlos Díaz, Verónica Bautista y Pedro Antonio Canolán. Les damos la bienvenida porque hoy tendremos un programa bastante interesante, muy entretenido, relativo al turismo y la Santa Inquisición. Y bueno, replanteándolo en términos metodológicos más adecuados, aquellos destinos turísticos en donde podemos encontrar las huellas históricas de la Santa Inquisición, ¿verdad? Un tema que apasiona a muchos, un tema que pertenece a la historia universal, a la historia nacional y a la historia regional de México, ¿no? Sabemos muy bien que el Tribunal del Santo Oficio fue un tribunal religioso, dedicado en un momento dado a la defensa de la fe religiosa, que como toda idea, con buenas expectativas, degeneró al paso del tiempo y bueno, llegó a convertirse en un poder arbitrario, ¿no? Y despótico sobre el ser humano. Conocemos mucho de la leyenda, la hemos visto en televisión, la hemos visto en radio, sin embargo, no hay nada como visitar el lugar de los hechos, ¿verdad? No hay nada como estar allí y ser testigo directo y de vista de los lugares en donde acontecieron estas experiencias. No sé qué opinas, buen Pedro. Juan tiene ganas de... Juan Carlos tiene ganas de participar. Venía yo yendo a Paco y es que es todo un tema que... Es un tema aparte. Sí, porque estamos hablando, a algunos les dolerá porque es parte religioso, ¿verdad? No les va a gustar lo que vamos a decir, otros lo van a tomar como la parte histórica que debe de ser. Claro. Pero realmente la Santa Inquisición en sus momentos tuvo excesos, como todo, ¿sí? Los excesos que hubieron, digo, hasta de las formas de tortura que había en la Santa Inquisición, ¿no? Es parte del atractivo. Claro. Pues sí, porque no solo era que te detuvieran independientemente del tipo de agravio o acusación o delito, como tú le quieras llamar, que hayas hecho, sino el tipo de tortura que tenías ahí, hasta el grado, los historiadores, en algunas películas, hasta el grado que de tanta tortura ya terminabas diciendo lo que ellos querían que tú dijeras, ¿no? Eso sucede todavía actualmente, pero en otras instancias, ¿no? Sí, y no se le llama Inquisición. Y no se le llama Inquisición. ¿No? Tiene otro nombre diferente, ¿no? 200 años, ¿no? Cumplió en 2013 la Santa Inquisición. Híjole, es una huella imborrable en la historia. Creo que es un legado doloroso para la humanidad. Creo que es la forma más pura que encontramos de la maldad humana, de la manera como puedes lastimar a otro ser humano creando artefactos. Leía sobre una especie de sarcófago que usaban para las mujeres porque eran bonitas y entonces una princesa las metía ahí para que se desangraran y se bañaba con la sangre o se la tomaba porque creía que esa sangre le iba a permitir mantenerse bella. Entonces, ¿hasta qué grado, no? Pues la maldad que traemos como seres humanos. Bueno, la condesa de Bathory, ¿no? Es la sí, que estás hablando, ¿verdad? Exacto. Sí, indudablemente tenemos la idea de que la tortura es una herencia medieval, ¿no? Una herencia del pensamiento mágico, atrasado, atrapado en ideas de oscurantismo. Indudablemente, siendo objetivos, la Santa Inquisición cumplió un propósito político, un propósito perverso. No tenía como mira realmente la exaltación del ser humano, ¿no? El desarrollo la justicia, de la justicia, ¿verdad? Y sabemos bien que en México fue para controlar predominantemente a los españoles, para controlar la conducta de los que venían de España y de aquellos que tenían o estaban a la cabeza de las castas, ¿verdad? Porque la Santa Inquisición no se preocupaba realmente por las creencias de los indígenas, por las creencias de los mulatos, castizos, se preocupaba más por los criollos, el español nacido en México o el peninsular. Y se le menciona como el brazo de hierro de la iglesia, ¿no? Precisamente por la manera que tenía de controlar a las personas, pero ese control era más bien en función del comportamiento y de sus recursos materiales.
Efectivamente. ¿no? Voy a hacer una pregunta, Paquito. Tú eres muy apasionado de este tema. Yo te voy a hacer una pregunta. Adelante. A tu juicio, de cómo empezó a cómo terminó la Santa Inquisición, ¿sí? ¿Cuál fue realmente el inicio de la Santa Inquisición? Bueno, el inicio de la Santa Inquisición es precisamente la Europa ultracatólica. O sea, estamos hablando de la Iglesia romana en su mediodía, en su punto más luminoso, en su periodo cumbre, ¿no? Con aquellos legendarios papas, ¿no? Llamados benedictos, ¿sí? Hay que recordarlo, ¿no? Y bueno, no pues, estamos tan ¿verdad? Sabemos bien que en un momento dado, como toda institución humana, ¿verdad? Los seres humanos somos susceptibles del error, la falibilidad del criterio humano es enorme, errar es de humanos, ¿no? Y bueno, pues desafortunadamente este error le costó a Europa y a buena parte del mundo el sumergirse en un cataclismo social. Sabemos bien, ya hablamos de la parte de las torturas, pero ¿qué hay de la apropiación injusta de bienes? Porque la persona aprisionada era aprisionada en el sigilo, a la medianoche. Nadie le informaba de cargos. Era prácticamente desnudada, sometida a maltrato. Sus familiares no eran informados de su suerte o paradero. Eran despojados de todas sus posesiones materiales. Realmente le cambiaba la vida a la persona. Prácticamente le arruinaba la vida. Y no solamente a ella, porque era pena trascendental. A toda la familia extensa también sufría el impacto negativo de esto, ¿no? Entonces, indudablemente, ¿en qué punto inicia? Inicia en el punto más bajo del libre pensamiento, justo en la Edad Media, en el periodo oscurantista. Y bueno, ¿cuándo termina? Con la filosofía de la Ilustración. ¿Te acuerdas que había una anécdota que creo que es Galileo, si no me equivoco, o si no me corrigen porque no me acuerdo, de cuando la iglesia le decía que se tenía que retractar de sus pensamientos de que el mundo no era redondo y mucho menos que giraba? Y entonces sí, efectivamente dice, no es así. Sin embargo, gira, ¿no? ¿Sí? Efectivamente, ¿no? Es la anécdota del juicio de Galileo, que lo conocemos gracias a Napoleón, porque si no nos estuviéramos enterados, ¿no? Así es. Y bueno, el juicio de Copérnico, la quema brutal de Giordano Bruno, que hasta la fecha hay una estatua en Roma, ¿no? De Giordano Bruno desafiante, apuntándose al Vaticano, ¿no? O meditabundo, ¿no? Entonces, indudablemente ha habido tragedias relacionadas con este tema, pero bueno, tomándole el punto positivo, el aspecto turístico, pues también tenemos mucho que aprender de este fenómeno histórico. ¿Y cuáles serían las ciudades más emblemáticas a tu punto de vista? Pues yo diría que Ciudad de México y Guanajuato, indudablemente. Claro. Podemos encontrar huellas históricas también en lo que es el centro de la República, Querétaro, Aguascalientes. Pero ahí se encuentra San Luis Potosí. Lo más emblemático, indudablemente, sin duda alguna, es Guanajuato y Ciudad de México. Recordemos también que Miguel Hidalgo fue preso de la Santa Inquisición y fue preso en Chihuahua. Ahora, ¿por qué es atractivo turísticamente hablando? Bueno, estos lugares donde se llevaban a cabo estas prácticas. Bueno, en mi humilde opinión, hay un hálito de misterio y hay un hálito de fantasía y de magia en ir al lugar histórico, a las prisiones de la Santa Inquisición, contemplar la Edad Media tal y como fue, como la hemos visto en la televisión, y ver de cerca también el morbo humano, ¿no? Ver en un momento dado los sistemas de torturas, ¿no? ¿Dónde ocurría esto? ¿Cómo ocurría? Es que yo creo que el morbo hacia lo no tan correcto. Desconocido o lo incorrecto. No desconocido, porque digo, si te estoy viendo que le están dando de latigazos a Paquito porque está profesando una cuestión, pues no es tan desconocido, porque sabemos que le habrá que dar la espalda como trepadero de mapache. Sí. Pero la idea es que... Exquisito. Sí, para ser más exacto. Sí. Pero si somos realmente... El morbo ha existido hacia esa parte de lo duro, de la sangre. De la sangre, de la carne. Exacto, pero es que no puedo definir ahorita la palabra. Ha existido desde esa época al día de hoy, ¿no? Entonces lo vamos encontrando desde por ahí, como nos dicen nuestros técnicos, por ahí desde el decapitado. ¿Cuánta gente no iba a ver el decapitado? ¿Sí o no? Sí, es el morbo. Claro. ¿Sí? ¿Cuánta gente? Hay que recordar cuando ocurre esta situación de las Torres Gemelas, que turísticamente hablando hay un aprovechamiento, es decir, visite el lugar, vea la ruina. La zona cero. La zona cero, exacto. Efectivamente. Y eso también es una cuestión de mercadotecnia que para los estadounidenses está así. A ver, ¿quién va a venir a ver las ruinas?
¿quién va a venir a ver lo que quedó? Pues sí, hay gente que le interesa, claro que va. y les cobramos el recorrido y les cobramos hasta que se lleven por ahí una piedra, ¿no? Una pequeña el mercado piedra no está peleado con nadie, ¿no? O sea, ¿cuál? El mercado no está peleado con nadie, todo el mundo va a buscar una alternativa de entretenimiento, y me imagino, porque no conozco la zona, o algunos sitios que tienen que conserva todavía parte de los artefactos que se utilizaron en ese periodo, pero me imagino que la percepción en el ambiente ha de ser bastante pesada. Bastantísima. La Hacienda del Cochero, por ejemplo, que está en Guanajuato, es la prisión de la Santa Inquisición en Guanajuato. Y pues es un lugar lúgubre, los muros tienen 4 o 5 metros de espesor de roca maciza. Es decir, prácticamente el prisionero pudiera estar gritando a todo pulmón y nadie no escuchar nada. De hecho, esas mazmorras se construyeron de una manera secreta, ¿no? Bueno, es lo que cuenta la historia, ¿no? Era prácticamente una prisión en el secreto, en el silencio. Claro. El inquisidor se colocaba en un mesón con un farol y te juzgaba en menos de una noche. Tú dormías prácticamente semidesnudo, con paja. Hay quien piensa que la paja era de adorno, no, la paja era para que se frotara el prisionero y no muriera congelado. Por ejemplo, hay emparedados vivos. Hay gente que fue condenada a ser emparedada viva, en especial las mujeres. Hay, por ejemplo, en la Hacienda del Cochero la leyenda de que una mujer le gustaba al inquisidor y no pudiendo tenerla por el voto religioso, pues la acusaron de practicar hechicería, la aprisionaron y no pudiendo tenerla tampoco en la prisión, la emparedaron viva, la condenaron a ser emparedada viva. Están los restos, el esqueleto de la pobre mujer semi al descubierto en la pared, ¿no? Y así fueron centenares de mujeres. A los huesos eran tanta la cantidad de prisioneros condenados a muerte que tuvieron que disolverlos. Inventaron soluciones químicas, supongo, para disolverlos, porque ya no cabían. Entonces, obviamente los dispositivos de tortura de otra clase estaban al orden del día, ¿no? El famoso potro, la rueda de estiramiento, claro. ¿No? Es más, en el centro histórico de la Ciudad de México, por el Parque de Santo Domingo, contra la esquina del convento de Santo Domingo, ahí está el Museo de la Santa Inquisición. Desde luego, ¿no? Hay que recalcar, digo, retornaremos a este tema en un breve espacio, de lo apasionante que es visitar esos lugares. Yo lo recomiendo espléndidamente, se van a pasar un muy buen rato, pero retornaremos a este punto justo en un momento dado, en unos momentos más, cuando estemos de vuelta aquí en Debate de Cuatro. Licenciatura en Gestión y Desarrollo Turístico. En esta carrera aprenderás a dirigir empresas y organismos turísticos a través del diseño de estrategias, procesos y optimización de recursos y cumplimiento de objetivos para contribuir al desarrollo y competitividad de la industria turística, así como también desarrollar paquetes turísticos nacionales e internacionales, protocolo de etiqueta y servicios, manejo de personal, itinerarios de viaje, establecer sistemas de calidad, organizar congresos y convenciones. Podrás desempeñarte profesionalmente en empresas privadas y públicas en el ramo de la hotelería, aeropuertos, líneas de transportación terrestres, aéreas, acuáticas, áreas naturales protegidas, zonas arqueológicas, restaurantes, agencias de viajes, bares, organización de eventos sociales, embajadas, consulados, consultoría, capacitación turística y cruceros. TCU en Energías Renovables, área calidad y ahorro de energía. En esta carrera aprenderás a diseñar proyectos de energías renovables con base en un diagnóstico y recursos naturales del entorno para contribuir al desarrollo sustentable y eficiente de energía eléctrica. Así como también evaluar el consumo energético, térmico, eléctrico y mecánico con base en análisis de información histórica para conocer las tendencias de consumo y estimar pérdidas de energía.
podrás desempeñarte profesionalmente en empresas públicas y privadas que requieran asistencia en el desarrollo de estrategias relacionadas con el uso eficiente de la energía, al aprovechamiento de energías renovables y proyectos de características sustentables. En el sector industrial que requiera proyectos, estrategias y planes a favor de su economía empresarial. Hola amigas y amigos, estamos de vuelta en Debate de 4 por el 102.5 FM, la perfecta armonía de tus sentidos, y estamos dialogando sobre el tema del turismo y la Santa Inquisición. Hace unos minutos mis compañeros y yo estábamos dialogando sobre los principales destinos turísticos que podemos visitar si nos interesa este tema, y bueno, pues Guanajuato y la Ciudad de México pues son dos opciones bastante viables, ¿no? En el caso de la Ciudad de México, nuestro compañero Juan Carlos, el contador, nos estaba hablando del exconvento de Santo Domingo, que mucho le apasiona. ¿Qué nos tienes que platicar sobre ese convento, Juan? Bueno, pues es que los que hemos tenido la gran oportunidad de visitarlo, pues vemos toda la cantidad de aparatos que existían para la tortura. Pero vuelvo a lo mismo que te decía hace rato, es que el morbo hacia lo no correcto nos sigue llamando atención al día de hoy, ¿no? Y entonces, ¿cuánta gente no pasó por ahí, no? Desde que te desencajaban los huesos, desde que pasaban mil cosas. Pero la idea principal, yo pienso, en eso no era específicamente nada más causar el daño físico, sino es que también en su momento la persona se redimiera ante la religión si estaba profesando algún otro tipo de religión, porque así era, ¿no? El edificio de la Secretaría de Turismo de Guadalajara, ajá, su antecedente es Santa Inquisición. Ahí se realizaba la tortura de la Santa Inquisición. Y también trayendo el tema más a épocas recientes, pues hoy en día visitar algunas cárceles, está el tema de Alcatraz. ¿Quién no quiere visitar Alcatraz? Es un sitio turístico, se convirtió en un sitio turístico, observar o visitar, vivir. ¿Sí? San Juan de Ulúa, no te vayas tan lejos. Así es, donde estuvo Chucho el Roto, sí. Alcatraz donde estuvo Al Capone, y turísticamente hablando tienen su atractivo, tienen su interés, tienen esta atmósfera, ¿sí? Digo, no es un sitio bello necesariamente, no pasa nada. Pero hay quien quiere conocer, quien no quisiera conocer las Islas Marías. Sí. Pero yo pienso que va en cuestión de las historias, Paco, va en cuestión, claro, va en cuestión de irnos imaginando todo lo que se iba desarrollando allá adentro, desde que apresaban a la persona, desde que la llevaban, la sentenciaban, le hacían las torturas, etc. Entonces esa historia es la que al día de hoy vende el turismo de la Santa Inquisición. Y que comentabas un momento, la manera como te reciben. ¿Sí? El guía de turista va caracterizado. Desde luego. Entonces, yo creo que, y lo discutimos en un tema anterior, creo que esa es la clave, ¿no? El cómo vas a enganchar a los demás para que visiten, aunque a lo mejor esa parte de la historia no nos guste. Honestamente, yo no iría. ¿Por qué? Por la mala vibra que hay. Claro, espiritualmente, quien claro. tiene el tema metafísico muy presente se puede sentir inhibido, ¿no? Desde luego, ¿no? Sin embargo, Guanajuato ha sabido hacer la tarea. Guanajuato está ofertando una diversidad turística bastante interesante en este plano. Desde las momias. Desde luego. Y tenemos también el hecho de que otra oferta, les comentaba, la hacienda de Don Fulgencio, ¿no? Cuéntale a nuestros amigos la historia. Pues, la historia de Don Fulgencio es buena. Pues la historia de Don Fulgencio es muy sencilla, ¿no? Muy simple, ¿no? Una persona a la cual le asesinan a su esposa, no pudiendo encontrar a los culpables por la impunidad del ser humano, se dedica a él a cobrarse venganza por cuenta propia, ¿no? Satisface su propio ser herido, lastimando a otras personas y haciéndoles lo mismo. Es decir, captura personas, las secuestra, las descuartiza y se las come. Es el menú del día. La cena del día. Un comportamiento psicópata, ¿no? Efectivamente. Digo, se le podrá llamar Santa Inquisición, pero de que había un daño... serio en la mente lo había. Pero indudablemente estamos hablando de una sociedad reprimida, ¿no? No hablamos de una sociedad liberal del siglo XXI, ¿no? Estamos hablando de una sociedad atrapada en ideas religiosas, atrapada en ideas monárquicas, y que pues indudablemente esta persona enloqueció. La visita al lugar es muy interesante porque está el juego de luces, está el humo, están las personas caracterizadas como en la época del virreinato. Y bueno, pues lo más interesante es el punto crucial de la visita, es cuando el guía de turistas te menciona que, bueno, él asesinaba y se comía a sus invitados,
justo como... ¿Y te invita a comer o qué? Como ustedes lo son ahorita, ¿no? A ver si salen de aquí. En San Juan de Ulúa hacen una cosa igual en las mazmorras. De repente te meten, ¿no? Vas en grupo, te meten a la mazmorra y te dicen, bueno, en esta cárcel estaban los leprosos. Y te quedas tú así de, ¿what? Sácanme de aquí. ¿No? Supongo que esa parte de la experiencia también se vive en ese sentido cuando estás ahí, ¿a dónde me vine a meter? Desde luego, ¿no? Tú en un momento te quedas meditabundo, las mujeres son más susceptibles siempre en estos lugares turísticos, sin embargo los hombres pues estábamos encantados, la verdad, nosotros estábamos fascinados, repito, la hacienda de Don Fulgencio, la hacienda del Cochero, son precisamente lugares emblemáticos en Guanajuato. En el caso de la hacienda del Cochero se le llama así porque era un cochero a la medianoche. Era el cochero de la Santa Inquisición que andaba dando vueltas y vueltas para apresar a los herejes. Así es. Indudablemente, pues bueno, da mucho en qué meditar y en qué pensar, pero si tú te la quieres pasar bien y quieres ir a un lugar mágico y quieres optar por un turismo que te lleva a otra época, son excelentes opciones. Y sobre todo que les guste esa parte de la historia, ¿no? Porque es una historia, al final de cuentas, que es nuestros antecedentes, ¿no? Interesante, y es el antecedente de muchas cosas de las que tenemos al día de hoy, ¿no? Claro, ni Canadá ni Estados Unidos tienen algo semejante. No. Con todos los edificios y rascacielos que puedan tener, México sí lo tiene. Y conserva algunos escritos, ¿no? De la Santa Inquisición. Desde luego. Y si no mal recuerdo en lo que leí, dentro de Latinoamérica eran 3 países: Perú, las Indias, Colombia creo, y México, Ciudad de México. De los 3, solo la Ciudad de México o nuestro país conserva documentos de esa época. Hay que recordar que México en la colonia no era cualquier cosa, México era la nueva España, exacto. Sí, era el virreinato más rico y más importante prácticamente de todo el continente, ¿no? En ultramar de las posesiones españolas, la más aquilatada por los españoles era la nuestra. ¿En la actualidad vivimos Santa Inquisición? Bueno, con otros nombres, ¿no? Exacto, con otro nombre. ¿Se vive o no se vive? Yo creo que sí, seguimos viviendo todavía ignorancia, ¿no? La ignorancia es un enemigo que nunca muere, ¿no? Seguimos viendo intolerancias, ¿no? Seguimos viendo por ahí el dolor humano. Con otras formas, otras prácticas. Pero más sutiles, ¿verdad? Con diferentes adjetivos, pero en esencia. ¿Y de países de Europa, Paquito? Que nos pongas ahí un antecedente. Bueno, Italia y España definitivamente. Italia y España, sobre todo España. Tiene el triste honor de haber sido el lugar donde el experimento siniestro dejó sentir sus tremendos efectos, ¿verdad? El San Benito y la quema en la plaza pública, pues qué mejor ejemplo que España. Hay varios sitios a nivel internacional, has marcado ya varios. Pondría también sobre la mesa la celda en la que estuvo Nelson Mandela buena parte de su vida. También es sitio turístico obligado, ya se hacen recorridos a Rhode Island. Sudáfrica, claro. Él era el preso 466 de 1964 y ese número tiene la celda, y el observar ese pequeño espacio en el cual él se pasó tantos años, nos cuentan, ¿no? Generando ese movimiento que bueno, le dio otro rostro o cambió, ¿no? Esa terminó con el apartheid, ¿no? Sí, ese periodo de la historia, cómo viene ese cambio, y que todo él en ese pequeño espacio pues lo fue planeando. Pues bueno, exacto, no se puede detener el progreso social con barrotes, ¿no? Sí, como decías tú, esa parte de no dejar a la gente que pensara, que se desarrollara y que evolucionara y que tuviera el libre pensamiento, originó gran parte de lo que fue el dominio y el poder que tuvo la Santa Inquisición. Lo curioso del caso es cómo solemos decir que la historia la cuentan los vencedores, ¿no? Sin embargo, no es del todo cierto. Los vencidos también a la larga tienen su victoria, porque la Inquisición parecía invencible en la época y en el contexto social en que se generó. Y sin embargo fue abolida, es execrada, ¿verdad? Sí. Y digo y hablando en tiempo presente porque no solo es mal vista, es censurada y censurable, ¿no? La cueva en la que atrapan a Osama Bin Laden, turísticamente hablando, puede tener su interés, su valor. O sea, este tipo de sitios. Es la tubería. Tan simple el escape del Chapo, ¿no? Claro. Genera expectativa. La propia tubería donde terminó el dictador de pacotilla de Libia, Muammar Gaddafi, ¿verdad?
la propia tubería, un desagüe en donde se escondió en el intento inútil, ¿no?, de escapar de su pueblo. Pon la tienda de souvenirs, la playera, y entonces, digo, en torno a un lugar que de otra manera no le podía sacar provecho. Pero es que, ¿sabes qué? Mira, para gusto los colores, como siempre hemos hablado, ¿no? Sí. Y puede ser que habrá personas que no nos puede llamar tanto la atención este tema, habrá personas que les llame un poquito más la atención, pero siempre es un tema muy discutible, muy debatible, claro, el que, pues obviamente, en el nombre de Dios, como muchas veces lo han dicho, pues han hecho tantas barbaries, ¿no? Y esto era en nombre de Dios, porque así empezó. Desde luego, ¿no? Estamos, entonces, yo creo que como tema es interesante. Como virtud no la tuvo, a mi punto de vista, porque, o sea, acabar con tantas vidas inocentes solo por no tenerles o dejarles un libre pensamiento o un libre actuar, pues tampoco era lo correcto. Pero sin embargo, al día de hoy sigue siendo un tema que lo siguen practicando, lo siguen, algunos casos yo puedo pensar que hasta lo siguen haciendo de manera clandestina. Sí se hace, sí, claro, por supuesto que se hace. Todos esos aparatos que vemos ahí, yo no creo que sean tan viejos como los que nos están presentando, yo veo la madera muy entera, ¿sí? Claro. Entonces yo creo que para todos hay, y en esa parte, es como una vez hemos platicado contigo el turismo de cementerios. Sí, desde luego, ¿no? El Panteón de San Fernando. Claro, hay gente que le gusta el turismo de cementerios. Las tumbas de los personajes. Claro. La tumba de Iturbide, la de Juárez. Que ya luego será otro tema, pero hablar de la Santa Inquisición es un tema duro, porque es un tema duro, sobre todo para aquellas personas católicas fervientes. Sobre todo creo que para la iglesia más que para los fervientes. Yo creo que no todos lo aprendimos algo. Para ambas partes. Yo creo que todos aprendimos algo, y creo que la propia iglesia aprendió que, bueno, los errores se pagan, ¿no? Y se pagan caros. Y se pagan caros. Muy caros. Creo que hoy por hoy hay un mejor pensamiento religioso, creo que ya se aboga más por los aspectos de la bondad humana, los valores, las virtudes, más que por reprimir y por violentar la persona humana, ¿no? Sí. Turísticamente, cualquier sitio puede ser atractivo. Claro. Si lo sabemos, claro. Bueno, es que nos dijeron el otro día que no era aprovechar. Sí. Yo creo que sí, ¿no? Claro que sí. Y creo que además debemos añadir que por poco dinero te puedes divertir muchísimo. Sobre todo en el cuadro histórico de la Ciudad de México. Sobre todo si te anda colgando un espíritu de estos que agarres ahí. Me han contado que te pueden seguir, ¿no? Gracias, por eso mejor me quedo en mi casita. Eso sí me da miedito para que vean. Bueno, a Vero le da miedo, pero para los amigas y amigos que quieran pasársela muy bien, con poco dinero, si viajan por Guanajuato a la Ciudad de México, pueden pasar momentos muy agradables visitando esos lugares, aunque hayan sido huella o testigo de cosas desagradables. Y escuchando esas historias. ¿Verdad? Muy bien, bueno, amigas y amigos, el tiempo se nos ha agotado. Les esperamos en un momento dado en la próxima emisión de Debate de Cuatro. No olviden ver la repetición los días jueves. Y bueno, pues, como siempre, un gusto el que nos hayan acompañado. Pásenla muy bonito. Debate de Cuatro, la discusión de las ideas. La comunicóloga, el administrador, el abogado, el periodista. Todos docentes. 102.5 FM, Sintonía UTAP, la perfecta armonía de tus sentidos.